Gracias, Porfirio. Gracias, Gerardo. Pues brevemente decirles, en la misma tónica de lo comentado por el diputado Muñoz Ledo, que estamos muy preocupados con el reglamento que, al parecer, por algunas voces de la Cámara, entró en vigor el 1 de septiembre, porque es un reglamento, 1 de enero de este año, porque es un reglamento que limita severamente muchas libertades, facultades y derechos que tenemos los diputados. Les voy a entregar una copia de un pequeño documento de 2 cuartillas, con la idea de que ustedes saquen copias si les interesa, pues para que conozcan cuáles son los argumentos que tenemos y por qué estamos reclamando la anticonstitucionalidad de este reglamento. Por un lado, le llamamos que es un reglamento mordaza. Si ustedes analizan lo que establece el artículo 8º del reglamento, específicamente las fracciones 17, 18 y 19 del mismo, contienen severas limitaciones a nuestra libertad de expresión. Por ejemplo, la posibilidad de colocar mantas solamente se permite al momento en que está el orador, el legislador en tribuna. No podemos, de acuerdo a este reglamento y a la interpretación que se le ha dado, tener la manta en el ámbito, en el espacio pleno de la Cámara. Por otro lado, también cuando estamos dirigiéndonos a los demás diputados y diputadas, y si hacemos una mención que alguien considera negativa o agraviante a su persona, se puede proceder a solicitar una moción de orden para que retiremos el contenido de estas expresiones. Y además, por estas expresiones, de acuerdo al artículo 260 del nuevo reglamento, podríamos ser sancionados. Todo esto es anticonstitucional. ¿Por qué es anticonstitucional? Porque el artículo 61 de la Carta Magna establece que los legisladores no podemos ser reconvenidos por nuestras opiniones, que somos inviolables. Es anticonstitucional el reglamento, además, porque la imposición de las sanciones que prevé se hace sin procedimiento previo y sin darnos garantía de audiencia, violando los artículos 14 y 16 de la Constitución, y además es un reglamento que, contrario a lo que establece la Constitución en el artículo 113, establece obligaciones, procedimientos y sanciones que, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución, solamente pueden estar previstos en la ley. Entonces consideramos que es un reglamento mordaza, estimamos que una Cámara sin libertades de expresión y crítica está muerta y reclamamos estas violaciones constitucionales. El otro punto tiene que ver con distintas normas que están previstas en el reglamento que contravienen la letra de la Constitución. Por eso consideramos que es un reglamento anticonstitucional. Por ejemplo, el artículo 64 de la Constitución establece que por cada día que falte el legislador se le descuenta un día de dieta. Este reglamento está estableciendo que si uno falta 2 veces se le descuenta un día de dieta, es decir, está yendo más allá de la Constitución y esto no puede ser permitido. También el reglamento establece una mayoría calificada para ser reformado. Hay que decir que ni siquiera las leyes aprobadas por el Congreso, a partir de lo que establece el artículo 72 y 73 de la Constitución, se exige para su aprobación mayoría calificada, y el reglamento está exigiendo mayorías calificadas para reformar el reglamento. Una muestra más de la anticonstitucionalidad. Dije, como lo mencioné hace un momento, que es un reglamento que viola un principio muy importante jurídico, que es el principio que se llama de reserva de ley. La Constitución establece que determinadas materias, como los delitos, como los impuestos, solamente pueden establecerse en ley, no en un reglamento. Este reglamento está violando este principio de reserva de ley. El artículo 70 de la Constitución, por poner un ejemplo, señala que la estructura y funcionamiento de las cámaras del Congreso deben regularse en la ley orgánica del Congreso, que los grupos parlamentarios deben regularse en la ley orgánica del Congreso. Este reglamento está regulando la estructura y funcionamiento de la Cámara de Diputados en contra de lo que dice el artículo 70 de la Constitución,
porque solamente en ley puede regularse la estructura y el funcionamiento de la Cámara, al igual que solamente en ley puede regularse el tema correspondiente a los grupos parlamentarios. El reglamento no puede regular a los grupos parlamentarios, el reglamento no puede regular la estructura y funcionamiento de la Cámara de Diputados si no está previsto en ley. Es también un reglamento que da la espalda a la sociedad. No hay ningún mecanismo en todo el reglamento que permita que las peticiones de los ciudadanos sean dictaminadas por las comisiones y por el Pleno de la Cámara. Debiera existir en este reglamento o en la ley orgánica un mecanismo para dictaminar las peticiones de los ciudadanos, pero no hay regla alguna, procedimiento alguno que obligue a las comisiones a dictaminar las peticiones de los ciudadanos. Es un reglamento, además, como ustedes saben, que tendrá efectos frente a terceros, por ejemplo, frente a ustedes, los comunicadores, y frente a empresas de cabildeos. Los comunicadores, de acuerdo a este reglamento, necesitan para actuar en el seno de la Cámara estar acreditados y cumplir con una serie de obligaciones. Un reglamento interno, que en derecho esto se conoce como interna corporis acta, solamente puede referirse a los funcionarios, a los empleados, a los órganos de la Cámara, pero es un reglamento que no debe regular actos de terceros, como son los comunicadores, como son los cabilderos, en donde además no existe ley previa que regule la figura de cabildeo, y este reglamento va a regular la figura de cabildeo sin una ley previa mediante una competencia del Congreso que permita la regulación del cabildeo. Es un reglamento, uno de los méritos que se dice que tiene es que va a promover la productividad de la Cámara, porque se establece la preclusión. Si en determinado plazo la comisión no dictamina una iniciativa de ley, precluye la posibilidad de la comisión y entonces esa iniciativa o esa minuta tendrá que desecharse por el Pleno de la Cámara, ya sea una reforma legal o una reforma constitucional. Esto es falso, porque lo que va a ocurrir en los hechos es que las comisiones no van a dictaminar en tiempo, ni en las prórrogas que se concedan, y entonces, violando la facultad de los legisladores, que es constitucional, prevista en el artículo 71 de la Constitución, para presentar iniciativas sin dictamen alguno, esto va a ir pues al bote de la basura. Una iniciativa, una minuta no dictaminada en tiempo y forma por las comisiones y por el Pleno será desatendida. No hay la obligación de dictaminación. Lo que debió haber establecido la Ley Orgánica del Congreso y la propia Constitución es la dictaminación obligatoria de las iniciativas de ley, no el olvido o la amnesia al no haberse dictaminado en tiempo. Entonces, es una forma moderna de la congeladora, es la congeladora por otras vías, con basurero, es la congeladora por otras vías, ¿no? No se va a dictaminar obligatoriamente las iniciativas que presenta el Ejecutivo o los legisladores o las legislaturas locales. Es un reglamento además presidencialista. Si uno analiza la arquitectura del reglamento, se va a dar cuenta que todas las competencias están concentradas en el presidente de la mesa directiva y en el presidente de la Junta de Coordinación Política, artículos 150 y 260. El presidente es el que va a decir lo que significa el reglamento, qué extensión va a dar, qué significado tiene cada uno de los artículos, y aunque el presidente está sometido al Pleno, pues el presidente es el que determina el alcance interpretativo del reglamento, al igual que el presidente de la Junta de Coordinación Política. Es por ello un reglamento presidencialista. Es un reglamento, por ejemplo, que olvida o que ningunea a las minorías parlamentarias. Hay en este reglamento normas específicas en materia de presupuesto y de cuenta pública que le dan un peso a las mayorías parlamentarias por encima de las minorías parlamentarias. Es un reglamento que no permite ningún peso de juegos y contrapesos o de democracia interna al interior de la Cámara de Diputados. También consideramos que es un reglamento en contra de la transparencia, es un reglamento antitransparente. Por ejemplo, prevé una antigualla que data de la Constitución de Cádiz, que se llaman las sesiones secretas. La actual ley de transparencia en el país, la Ley Federal de Transparencia
y acceso a la información pública gubernamental, como la propia Constitución en su artículo 6º, solamente establece 3 tipos de información: la pública, la reservada y la confidencial. Pues este reglamento, en contra de la Constitución, del artículo 6º, de la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece un 4º tipo, de no información, mediante las sesiones secretas que pueden tener al interior, que podemos tener al interior de la Cámara de Diputados. Finalmente les puedo decir que es un reglamento con 2 vigencias. Esto es un absurdo. No puede decir el artículo 1 del reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 2011 y el artículo 12º decir que entró en vigor o que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2011. ¿Dónde se ha visto esto? En el orden jurídico nacional, una ley con 2 entradas en vigor distintas. Además, sin aclarar qué parte del reglamento entró en vigor y qué parte no ha entrado en vigor. Por otra parte, si uno también analiza los artículos transitorios del reglamento, nos damos cuenta que este reglamento, de manera anticonstitucional e indebida, deroga el reglamento anterior, el reglamento del Congreso, que fue aprobado por 2 cámaras. ¿Cómo una cámara se atreve a derogar, a abrogar, a dejar sin efectos el reglamento del Congreso para el gobierno interior de ambas cámaras por una disposición transitoria? Una cámara no vale más que 2, no puede abrogar el reglamento de ambas cámaras. Y esto es lo que está ocurriendo. Se está dejando sin efectos, abrogando el reglamento del Congreso para el gobierno interior por disposición transitoria de la Cámara de Diputados. A mí me parece indebido. Hay muchas razones más que, si quieren, podemos comentar de las anticonstitucionalidades y ilegalidades de este reglamento. Diré en síntesis que nos preocupa desde luego el respeto a la Constitución, pero lo que más nos preocupa en este reglamento es el cercenamiento a nuestras libertades de expresión, de crítica. Si una Cámara, si un recinto parlamentario no promueve, no maximiza las libertades de expresión y crítica, esa Cámara deja de servirle al pueblo de México. En esta Cámara está representada la pluralidad de todos los mexicanos, están representadas las mayorías y las minorías, y las minorías y las mayorías debemos tener plenos derechos para expresarnos, criticar y cuestionar al poder público. Y este reglamento tiende a limitar libertades constitucionales previstas como el artículo 61 y a limitar nuestra facultad de control al Poder Ejecutivo y a otros poderes. No debemos perder de vista que todo Congreso, que todo Parlamento tiene principalmente 2 funciones públicas. Por un lado, legislar, pero por otro lado también controlar y fiscalizar los actos del poder. Al limitar la libertad de expresión y crítica, está impidiendo que ejerzamos esa función fundamental que es la de control y fiscalización al poder público. Por mí es todo, Porfirio. Haría un comentario muy breve, Porfirio, solo recordándoles a los compañeros de la prensa que la sesión del 15 de diciembre, ustedes fueron testigos de ello, fue una sesión muy atropellada. Muy difícil, era la última sesión, no se sabía qué se estaba aprobando y consta en muchas notas de prensa lo que nosotros hemos estado reclamando, que el acuerdo de fondo fue que el reglamento entraría en vigor hasta el 1 de septiembre. Ustedes han visto propaganda en las curules de los diputados de que vayamos a un taller, porque nadie sabe qué contiene estrictamente el reglamento, porque nadie sabe qué se aprobó. Yo de verdad reto inclusive a la mesa directiva, ni siquiera ellos saben el reglamento. O sea, si ustedes le preguntan a los diputados cosas concretas del reglamento, nadie les va a responder, porque el acuerdo era que iba a haber un proceso de discusión, de aprobación, de conocimiento durante estos meses, que quedaría terminado a más tardar el último día de abril, que termina el periodo ordinario, y a partir del 1 de septiembre entraría en vigor. La entrada en vigor del 1 de enero era estrictamente para el asunto de la preclusión, que fue una preocupación de la fracción del Partido Acción Nacional, que se acabara con el rezago parlamentario, pero como aquí se ha estado planteando, pues este rezago parlamentario, piensan simplemente tirarlo a la basura en vez de resolverlo de manera correcta. Finalmente, yo quiero también invitarlos, ustedes nos han cubierto durante prácticamente año y medio. Las sesiones, con las dificultades, con lo lento que es la Cámara, con todo lo que quieran, transitaban.
se llevaban a cabo, había las discusiones, había las manifestaciones. Nosotros defendimos una vez una manifestación de Acción Nacional que sacó lonas en contra de Peña Nieto y que se las destruyó el PRI. Y ahora estamos en una situación muy difícil porque frente al autoritarismo, no se puede llamar de otra manera, frente al autoritarismo de las cúpulas que quieren acallar las voces en el Congreso, pues se dificulta el desarrollo de las sesiones. Ahora resulta que hasta sacar una pancarta es detener la sesión. Eso es absurdo. Los invito a revisar la historia del Congreso, la historia de toda la vida del Congreso, no de esta última legislatura. Eso ha sido, es el espacio de manifestación por excelencia, es el espacio de discusión de las ideas por excelencia, es el espacio de la libertad de expresión por excelencia. El fuero justo cubre la libertad de expresión de los legisladores y las legisladoras. Entonces, yo termino mi comentario muy puntual, como lo pueden observar, en la línea de que nosotros no vamos a renunciar a nuestras libertades, no vamos a renunciar a nuestros derechos constitucionales, no vamos a renunciar a la representación nacional que nos confió el pueblo de México en el distrito concreto donde fuimos electos. Y, por lo tanto, no vamos a permitir que un papel fuera más que la realidad, que quieran inclusive aplicar de manera retroactiva, aunque tuvieran razón legal que no la tienen, de manera retroactiva para cambiar una realidad que ha estado vigente. Ya llegar al extremo de interrumpir a un orador cuando está haciendo señalamientos sobre la condición de quien usurpa la presidencia de la República, por ejemplo, que ha sido una constante, está en las actas de este Congreso. Porque ahora resulta que en usurpador se le puede decir a quien usurpa la presidencia de la República, es el colmo del absurdo, o sea, es verdaderamente de un autoritarismo feroz que pues vamos a combatir con toda firmeza. No sé si tuvieran alguna pregunta. Presentó un amparo en contra de la aplicación de este reglamento y anunciaba también que lo haría tipo acciones colectivas. ¿Quiénes entrarían? Ustedes como grupo parlamentario del PT, ¿cómo se aplicaría? Y entonces, ¿este reglamento ya no se aplicaría a ustedes? No, lo que tendríamos que ver es pues la procedencia del amparo. El amparo es un juicio muy técnico, y entonces lo que hay que acreditar cuando se promueve el amparo es el interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? El interés jurídico es que se debe acreditar que hay un agravio personal y directo. Es decir, al momento que nos sancionen o al momento que intenten hacer cualquier cosa de este tipo, como ya lo anunciaron que lo van a hacer, en ese momento contra ese acto, que es un acto de aplicación del reglamento, acudiremos al amparo. Tenemos 15 días hábiles para promover un juicio de amparo y reclamar la inconstitucionalidad del reglamento. Pero necesitamos el acto de aplicación. Posiblemente también, en términos generales, alguien podría decir que el reglamento, como dicen los abogados, es autoaplicativo, pero yo aconsejaría que nos esperemos a los actos de aplicación concretos, por ejemplo a las sanciones, para comenzar a promover los juicios de amparo de manera individual. Lo podremos hacerlo en grupo con un representante común, eso ya lo estudiaremos a fondo, pero desde luego es un mecanismo constitucional que está abierto, que nos da la posibilidad de reclamar la anticonstitucionalidad del reglamento y la violación a nuestros derechos fundamentales como legisladores. Hay algo muy importante que también quisiera decir muy breve. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Para qué nos quieren acallar? ¿Por qué no quieren que nos manifestemos con mantas o con expresiones fuertes en la tribuna o en el recinto parlamentario? Pues la finalidad es obvia. Yo creo que en este periodo se va a intentar aprobar la reforma laboral, se va a intentar aprobar la ley de asociaciones públicas o privadas, la ley de seguridad nacional, y no quieren tomas de tribunas ni mantas, que estemos todos muy bien portaditos y que la mayoría, la aplastante, nos pase por encima, y que digan, bueno, se aprobó tal ley con tantos votos, ¿no? Y bueno, los diputados opositores dieron sus puntos de vista en la tribuna y punto, ¿no? Si es que nos dejan decirlos, ¿no? Yo creo que es eso, y la posibilidad también que estarán planeando para que Felipe Calderón venga el próximo 1 de septiembre a rendir su informe presidencial, ¿no? Entonces, solamente eso lo pueden lograr con una Cámara o unos diputados acallados, domesticada, disciplinada, regañada, ¿no? Aborregada. Una Cámara
abierta, crítica, no impediría todo ese tipo de cosas. Una cámara de mudos. Un punto quisiera destacar de lo dicho tanto por Gerardo como por Biden. Pregunta Jaime, ¿por qué? Bueno, y hace una referencia a ustedes, a los comunicadores. Dice un refrán: cuando veas los programas de Aristegui rasurar, pon los tuyos a remojar. Lo de Carmen tiene que ver con esto. Perdonen que se los diga. Lo de Carmen es una violación, lean su declaración en la conferencia de prensa ayer, impecable. Y además, pelos y señales. ¿Por qué lo están haciendo? La gran contradicción del periodo que viene es que van a tratar de dar todo tipo de derechos y fueros al ejército para reprimir a la población, y van a tratar de reprimir los derechos y los privilegios de los comunicadores y de los diputados. No es que artificialmente esté estableciendo aquí una suerte de complicidad o de alianza, es que son hechos objetivos. Bastaría leer la conferencia de prensa, creo que ya lo ustedes hicieron, de Carmen, que explica cómo pasó y de dónde vino la orden y por qué vino la orden, que fue, por cierto, el mismo motivo de la manta de Gerardo que provocó ayer la declaración del secretario particular en la noche. En realidad les contestó a los dos. Entonces, ese es un tema muy importante. Todas las libertades para el ejército y ninguna libertad para los comunicadores. Y luego, el tipo de cámara que quieren, el tema de las minorías. Todos valemos tanto como vos. Le dije aquí a un presidente, aquí se trata de ser un cochupo entre las dos principales fuerzas políticas. Este dato de que mandan el presidente de la Junta de Coordinación y el presidente de la mesa directiva, y el dato adicional que ninguno de los dos cargos se lo quieren ceder ni siquiera a un tercer partido, como ya lo vimos, hace que vayan a establecer un candado que elimina a las minorías. Esta va a ser, quiere que sea la Cámara del cochupo y del silencio, ¿sí? Y que nos aplasten con sus iniciativas de ley. Y termino. Este reglamento, por si quepa alguna duda, no está en vigor. En primer lugar, este reglamento no es formalmente un acto legislativo, porque no es producto de dos cámaras. La facultad reglamentaria que da la Constitución, se la da el Ejecutivo al Congreso, es una facultad administrativa. La fórmula jurídica es proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley. Esa es la facultad administrativa. Es como el reglamento de una escuela, ¿sí? Aquí nos tratan de tomar como si fuéramos estudiantes. Y como dice Jaime, lo están implicando a terceros, a los cabilderos, a los comunicadores. La facultad que tiene la Cámara es ordenar por un reglamento sus debates, no los derechos, ni las prerrogativas de los diputados, ni menos los derechos, las facultades que puedan tener los terceros relacionados con la Cámara. No puede entrar por partes en vigor. Lo acordado era que una vez que procesalmente se han desahogado las reservas, pues pudiera entrar en vigor, pero mientras no se desahoguen, pues ninguna ley entra en vigor por partes. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Yo no quisiera entretenerlos más, pero sí quería subrayar que este tiro es una escopeta de 2 cañones. Diputados, ¿qué hace falta en este reglamento para que las sesiones, si yo entiendo bien, no se detuvieron nada más por la cuestión de las mantas, sino por el desorden generado entre las bancadas? ¿Qué es lo que hace falta en este reglamento para evitar que esos desórdenes detengan el trabajo legislativo? Porque bien ha dicho, hay muchísimas leyes pendientes. ¿Y a qué se comprometen ustedes para evitar que esas manifestaciones libres generen esos desórdenes? Pues lo que se requeriría es maximizar la libertad, no reducirla. O sea, ¿cuándo va a dejar de haber desórdenes? Cuando no atropellen derechos. Si atropellan derechos, va a haber desórdenes. Si hay represión, hay desorden. Lo que se tiene que hacer es maximizar la libertad. En los parlamentos democráticos del mundo, esta libertad está maximizada. Entonces nosotros lo que queremos es libertades maximizadas para criticar, para cuestionar al poder público, y que esa maximización de las libertades se realice en el cuerpo jurídico adecuado, que es la Constitución y la ley, no en un acto administrativo como este reglamento. Entonces, que se respete la Constitución. Este reglamento no está respetando el principio de supremacía constitucional.
que establece el artículo 133 de la Constitución. ¿Usted quiere una Cámara de caballeros y de damas? Bueno, que haya pleno respeto a nuestros derechos y hay obligaciones que son de carácter constitucional, que no pueden estar previstas en un reglamento administrativo. Entonces tenemos que ser más civilizados. ¿Y cómo hay que ser más civilizados? Promoviendo la democracia y los derechos, no restringiendo la democracia y los derechos. Yo sobre las sanciones solo quisiera plantear, miren, les voy a leer el artículo 64. Es muy los diputados senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva no tendrán derecho a la dieta correspondiente. Fíjense lo que dice la Constitución. El único que puede autorizar las ausencias es el Pleno, es la Cámara. Y ustedes han visto las ausencias de cualquier cantidad de diputados y diputadas. Nava. Y se les justifica. Nava es un buen ejemplo. Yo todo el tiempo lo menciono. Y se le justifica y se le paga completo. Entonces, en realidad son actos de hipocresía y de simulación. Lo que quieren es acallarnos a las mayorías y seguir permitiendo todo lo que hay de ausentismo, de... Ustedes lo ven, hombre. Ustedes han visto, si algunos estamos en la sesión son los que, ¿no? Los que aquí estamos, a los que nos quieren callar, son los que estamos todo el tiempo en las sesiones. Entonces no puede ser. Yo les quiero, diputados, yo les quiero preguntar, ya surgió hasta una propuesta que para los que generen desorden se les quitara hasta el fuero. Es una propuesta que está surgiendo, es una y otra. Entonces ahorita no procedería un amparo, porque ya ha mencionado la mesa directiva que está en vigor, que está este reglamento. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Sobre el fuero, está muy claro en la Constitución que solo es por delitos de carácter penal. Violaciones constitucionales. Violaciones constitucionales, cosas de esa naturaleza. El fuero justo lo que cubre es la libertad de expresión. Entonces, que te quite del fuero por hacer lo que un legislador debe hacer por excelencia es el colmo del despropósito. Pero más que lo metan en un reglamento, yo preguntaría quién se cree más en esa Cámara. ¿Quién es juez en esa Cámara para juzgar a otro par? Nadie. Todos somos iguales. No hay ninguna ley que le dé facultad a ningún miembro de esa Cámara para sancionar a otro. Hay un procedimiento para cuando se cometen delitos que impliquen que tengas que ir a dar cuenta a la justicia, se te haga el desafuero. Pero además aquí mis compañeros son abogados, son más duchos en eso. No, yo quisiera, a propósito de lo dicho aquí, compañero del fuero, están creando el clima del desafuero. Exacto. Este país se corrompió políticamente por el desafuero al jefe de gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador. Tengamos memoria, ustedes estaban aquí por un pequeño camino que finalmente no se construyó, que daba acceso a un hospital. Se hizo un escándalo de carácter mundial, si dieron marcha atrás, aunque luego, como dijo Fox, me desquité, fue porque hubo un escándalo mundial. Si quieren crear el tema del desafuero, porque lo tenían que llevar a la cárcel. El tema es que como no se dio, o no aceptó que dieran la fianza por él, el martes siguiente, al lunes que corrieron al procurador, tenían que llevarlo a la cárcel. Por eso tuvieron que parar el carro. Pero si están creando el clima del desafuero, como tú muy bien lo anotas, esa es la explicación que nosotros estamos dando. Se quiere crear un clima de represión política. Este país está en una situación muy delicada, a nadie le escapa que estamos al borde de una invasión norteamericana. Yo lo dije hace 2 meses, en primera plana de varios diarios, fui tremendamente atacado como de costumbre, y ahora releo mis declaraciones de entonces y mis artículos. Está ocurriendo punto por punto. Hoy se identifica a los Zetas con los Al-Qaedas. Hace 3 días se habló de terroristas internos. Hace 4 días la señora Napolitano habló de que no dejarán pasar a los narcotraficantes mexicanos la frontera. Ya está en un clima de terror, ya está hablando de la expedición punitiva de Pershing contra Pancho Villa, ya están panchovillando al Chapo Guzmán, ¿no? Entonces ahora resulta que nos van a mandar una expedición punitiva. Entonces las cuestiones que están pasando, como le llama Jaime, el trasfondo, hay que hablar del trasfondo. El trasfondo es que se viene un estado prácticamente de guerra en el país, y que ellos quieren pasar sus leyes represivas y nosotros les estorbamos para el estado de excepción. Nosotros y ustedes. Sí, y simplemente una información técnica: por violaciones a un reglamento no procede ni el desafuero ni el juicio político. O sea, es un absurdo jurídico, además. Diputados, una pregunta de carácter técnico. En el caso de que recurrieran ustedes con un amparo contra
contra la aplicación del reglamento, la resolución que en su momento de un juez tiene efectos estrictamente para quien promueve el recurso, o deja sin efecto. Ese es el problema del amparo, que el amparo tiene efectos relativos solamente para la persona que promueve el amparo y obtiene sentencia favorable. Es un efecto nada más para esa persona. Pero bueno, lo interesante sería que 5 amparos en el mismo sentido constituyen lo que se llama jurisprudencia, y la jurisprudencia es obligatoria, y yo creo que con jurisprudencia obligatoria el Pleno de la Cámara se vería obligado a reformar este adefesio que se llama reglamento para la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Vamos al Pleno.